Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí desde la Universidad de Distancia de Madrid, en el campus de Collado Villalba, en España, y como han comentado en esta presentación, sin más dilación, vamos a comenzar con las dos ponencias que teníamos preparadas. En primer lugar, pues os voy a dejar con la doctora Susana Laguna, que nos hablará de victimología de los menores en Internet. Susana. Gracias, Abel. Buenos días, desde España, encantada de estar con todos ustedes. Voy a hablar, como han comentado, de la victimología de los menores en Internet y centraré mi intervención en las consecuencias psicológicas de sufrir este tipo de delincuencia a través de la red. Antes de adentrarnos en las especificidades del proceso de victimización en cada uno de los delitos que los menores pueden sufrir en la red, sí que me gustaría tratar el tema de la victimización psíquica por delito violento en general. Si bien es cierto que sufrir determinados delitos a través de la red tiene, como decía, ciertas peculiaridades, conviene tener de base cuál es el proceso de victimización psíquica por delito violento en el entorno real. Conviene aclarar que el proceso de victimización por delito no sigue un único patrón de desarrollo ni para todas las personas ni en el caso de todas las tipologías. Cada persona sigue un proceso completamente diferente y el curso de este proceso de victimización está mediatizado por una serie de variables mediadoras que a continuación veremos. De tal modo que las personas, los menores en este caso, que sufren un delito, en ellos podremos encontrar menores que presenten una afección leve a nivel psicológico, una afección moderada o una afección intensa, es decir, la afectación a nivel psíquico tras sufrir un acontecimiento traumático, en este caso con ocasión de un delito, sigue una distribución normal. Comentaba que existe una serie de variables mediadoras que explicarían la diferencia en la respuesta a nivel psíquico frente a sufrir un delito. En mi práctica profesional sigo un modelo tripartito que tiene en cuenta, por un lado, las características del delito. No todos los delitos, aunque estemos hablando de la misma tipología, tienen las mismas características, con lo cual hay que tener en cuenta esta variable. Por otro lado, hay que tener en cuenta las características del propio menor, sus características en relación a su personalidad, a determinados factores sociodemográficos y, por supuesto, las características del entorno familiar, escolar y social donde se desenvuelve el menor. En función de estas tres variables encontraremos un proceso de victimización diferente en unos menores y en otros. Con respecto a las características del acontecimiento traumático, en este caso sufrir un delito online, la literatura tiene más que comprobado que los delitos sexuales y los delitos más violentos son los que tienen capacidad para generar en la persona que los sufre, en este caso en el menor, las lesiones y secuelas más graves y persistentes en el tiempo. No obstante, la agresión es causa necesaria para sufrir un trauma con ocasión del delito, pero no es condición suficiente. Tenemos que tener en cuenta, como comentaba al principio, también las características del propio menor y las características de su entorno. Me remito a Echeburua, que plantea que el suceso traumático, es decir, el delito que sufre el menor, origina el primer golpe, el primer daño psíquico, pero es la significación o la interpretación que dé el menor a todo lo que ha sucedido, junto al apoyo en un momento dado familiar, escolar y social que reciba, lo que termina explicando el mayor o menor daño, esas consecuencias más o menos devastadoras a nivel psíquico en el propio menor. Es decir, será este último extremo en el que en definitiva nos explique o nos dé información acerca del posible trauma que el menor ha podido sufrir. Con respecto al menor, también hay estudios empíricos que de una u otra manera vienen a recoger que determinadas características en el menor, como la inestabilidad emocional, la ansiedad como rasgo de personalidad, un bajo nivel de inteligencia, el fracaso escolar, un locus de control externo, determinadas variables sociodemográficas, es decir, la edad o el sexo, pero sobre todo la victimización previa por otro tipo de delito o el mismo delito, e incluso la concurrencia de otros sucesos potencialmente traumáticos negativos próximos a la victimización que en ese momento estamos analizando, pues hay que tenerlo en cuenta porque posiblemente puedan estar afectando.
Por último, la tercera variable, hablábamos de las características del delito y decíamos que los delitos sexuales y los más violentos, por otro lado las características del menor y por último el entorno donde ese menor se desenvuelva. En el caso de los menores hay que prestar especial atención al entorno escolar, al familiar, aunque también al social. El soporte social que perciba el menor puede ser un amortiguador muy potente frente a los posibles daños que pueda generar el propio delito, el propio acontecimiento traumático. Contar con una familia, con un entorno escolar y con protección a nivel social va a hacer que ese primer impacto, ese primer golpe, no pase a convertirse realmente en un trauma y puede quedarse en que encontremos pues respuestas normales ante una situación anormal, como puede ser en este caso ser victimizado, pero si cuenta con todo ese soporte estamos de alguna manera haciendo prevención de que se generen efectivamente lesiones agudas y secuelas en el menor. Sucede también con las víctimas que en ocasiones no es que tengan el apoyo que necesitan, sino que es posible que se vean sometidos a conductas de no apoyo, es decir, a lo que solemos llamar como proceso de victimización secundaria, con lo cual es importantísimo que desde la criminología pongamos medidas para evitar este proceso y que los menores se vean frente a conductas que lo que hacen es victimizarles de nuevo. A nivel psicológico y en términos generales, me gusta trasladar, también en base a mi práctica profesional, que las consecuencias a nivel psíquico de sufrir un delito rompe dos creencias básicas que tenemos todos los individuos y yo creo que es la base que explica toda la sintomatología que pueden aparecer en los menores, ¿no? En este caso. Por un lado, la creencia de que vivimos en un mundo justo. Todos pensamos que vivimos en un mundo justo donde las cosas no suceden al azar y si tú eres bueno, eres buen ciudadano, eres buen hijo, eres buen compañero, pues la vida te va a devolver de alguna manera cosas a la altura, ¿no?, de tu buena conducta. Sin embargo, evidentemente sabemos que eso no sucede, aunque necesitamos creer en ello para salir a la calle todos los días. ¿Qué sucede? Que cuando alguien, un menor en este caso, sea en la vida real o de manera online, sufre un delito, en ocasiones tiende a culpabilizarse porque piensa, bueno, si las cosas buenas le suceden a los buenos y las malas a los malos y a mí me está sucediendo esto, será que de alguna manera he tenido que hacer algo para que esto me esté sucediendo. De ahí el sentimiento de culpa tan frecuente que aparece en la mayoría de las víctimas del delito en general y que pueden aparecer también en los menores. Por otro lado, se rompe otra creencia básica, que es la ilusión de invulnerabilidad. Todos pensamos que suceden cosas malas, pero esas cosas le suceden a otros. Especialmente en el caso de los menores, especialmente de los adolescentes, hay una percepción del riesgo diferente y mucho más baja que en el caso de las personas adultas. A partir de ese momento, en el momento en el que sufren un delito de estas características, se pueden sentir completamente vulnerables, de alguna manera desnudos, ¿no?, frente a un mundo que a partir de ese momento se convierte en amenazante. Entonces, estas dos ideas, la creencia de que el mundo ya quizá no es tan justo como pensábamos y esa sensación de sentirse en amenaza porque ya no vivimos en un lugar seguro, hace que se cree un caldo de cultivo en el cual puede aparecer sintomatología en la persona que ha sufrido el delito, en este caso los menores, y que ahora nos adentraremos un poco más. A nivel general, cuando hablamos de victimización por delito, en general suelen aparecer sintomatología como la que tienen aquí recogida y que resume muy bien Sbeck en el año 2000. Humillación, sentimientos de humillación, vergüenza, ira, impotencia, una preocupación constante por lo que ha sucedido, la culpabilización, por lo que explicaba anteriormente, la pérdida de confianza en uno mismo, baja la autoestima, se altera el sistema de valores de la víctima, el sistema de valores del menor,
empiezan a aparecer posiblemente falta de interés hacia las actividades que generalmente realizaba, falta de concentración, con lo cual esto repercute inevitablemente en su rendimiento escolar. A partir de ese momento se siente vulnerable, como comentábamos, y es frecuente la aparición, como veremos un poco más adelante en estudios ya más concretos, la aparición de síntomas de ansiedad, de depresión, el consumo de drogas, una conducta hostil o agresiva hacia los demás, también a nivel somático, pues, fisiológico, alteración del ritmo y del contenido del sueño, falta de apetito, es decir, una gran variedad de síntomas que, si bien evidentemente no todos estos se dan en la misma víctima, en general la sintomatología va en esta línea. Veremos ahora, cuando nos adentremos en los tipos, en las tipologías concretas, que aunque estemos hablando del entorno online, los síntomas son similares. Veremos que la ansiedad es uno de los síntomas más frecuentes, la depresión en los menores es uno de los síntomas o de los cuadros frecuentes, también el consumo de drogas. Y ya de manera concreta me centraré en el sexting, bueno, no voy a entrar de lleno en los aspectos más criminológicos, porque entiendo que se tratarán a lo largo de la jornada, pero bueno, muy brevemente, para que sepamos de qué estamos hablando, que sobradamente lo conocerán. Se trata de la conducta de compartir mensajes de contenido erótico y sexual a través de dispositivos electrónicos. De esta manera, la persona que realiza ese material da su consentimiento para que sea visionado en el ámbito privado, en el ámbito íntimo, pero el otro miembro de la pareja lo difunde a terceros, y a partir de ese momento es donde se puede originar el daño a la víctima. Por tanto, podemos hablar a grosso modo de sexting, lo que se llama pasivo, que es la recepción de ese contenido de carácter sexual, o el activo, que es la conducta del que realiza efectivamente ese material. Con respecto al sexting, les recojo algunos datos que la investigación nos arroja. Por un lado, un metaanálisis realizado en 39 trabajos, donde se encontró que un 14,8% de los adolescentes practicaban esta conducta, de una edad entre 15 y 16 años. Se ve que la conducta de sexting aumenta con la edad. Es verdad que a medida que los menores se hacen más mayores, tienen una mayor percepción del riesgo, pero sin embargo esto no evita, a la luz de los resultados que estamos viendo, que disminuya esa conducta. Se ha relacionado el sexting con síntomas de depresión, de ansiedad y, ojo, muchísimo cuidado con los intentos de suicidio. La ideación suicida y los intentos de suicidio aparecen de manera repetida entre los síntomas que podemos encontrar en menores y adolescentes que han sufrido delitos de estas características en la red. Otras investigaciones, sin embargo, no encuentran relación con el bienestar o malestar psicológico. Lo que sí que parece claro es que la conducta de sexting, al margen de esta sintomatología que en un momento dado puede generar en la víctima, se relaciona con un mayor riesgo de victimización de otro tipo de victimizaciones, por ciberbullying, en concreto sextorsión y grooming. Le recojo un estudio de Quesada, Fernández González, que se realizó con 303 adolescentes de entre 14 y 18 años en 3 centros escolares. De nuevo, se recoge que se encuentra que la práctica del sexting está bastante extendida y de nuevo constituye un factor de riesgo para convertirse en víctima, en este caso de ciberacoso o incluso de violencia en el noviazgo. Por otro lado, tenemos el ciberbullying, que entiendo que sobradamente se tratará también en esta jornada, pero por resumir también y por centrar un poco el tema, estamos hablando de la utilización de medios tecnológicos, principalmente Internet, teléfono móvil, para dañar, intimidar o maltratar a los iguales. Las características fundamentales, pues hablaríamos de una situación, una relación asimétrica, prolongada en el tiempo, de gran alcance, que dota de invisibilidad a los acosadores y sin capacidad en muchas ocasiones para que la víctima se pueda escapar.
Las consecuencias que vamos a ver del ciberbullying online son las mismas que vamos a encontrar en el acoso escolar, en la vida real, porque además se mezclan e interaccionan. La cuestión es que a través de la red se produce una situación más prolongada en el tiempo, que lo que va a ocasionar en la víctima es que se genere un daño aún mayor. Síntomas que se relacionan, sintomatología asociada con sufrir ciberbullying. De nuevo, ansiedad, ideación suicida, miedo, nerviosismo, trastornos en el sueño, irritabilidad, dificultad para concentrarse, sintomatología depresiva. Los menores que sufren este tipo de victimización, a su vez, están más aislados en el entorno escolar y cuentan con una menor aceptación social, con todo lo que esto implica para que esos síntomas se perpetúen en el tiempo. Un estudio con 1.023 adolescentes entre 12 y 18 años pues, mostraron en el trabajo de Ortega y Barón que estas víctimas, mostraron que las cibervíctimas acosadas entre 3 y 6 meses antes sufren cibervictimización y tienen mayor malestar psicológico. Por último, la victimización sexual online. De nuevo, la sintomatología que vamos a encontrar en los menores que sufren este tipo de victimización en la red es similar a la que encontramos en menores que sufren situaciones de acoso o de abuso sexual en la vida real. Aquí podemos diferenciar entre el ciberacoso sexual y el ciberabuso sexual. Por un lado, hablaríamos del empleo por parte del agresor de agresividad y de violencia. En este caso, evidentemente, las consecuencias para la víctima son mucho más graves, y por otro lado el ciberabuso, en el que quizá la base fundamental es la metodología que utiliza el abusador pues, para acercarse a la víctima. En este caso, si pudiéramos aislarlo, aunque generalmente estas dos conductas aparecen de nuevo unidas en un complejo conjunto, ¿no?, de polivictimización, en el caso de la víctima, pero en teoría o a priori tendría menor potencial patógeno para la víctima por esa ausencia de violencia, aunque ya les digo que es complicado aislar ambos. Entre los sentimientos que se han encontrado en menores que sufren este tipo de conducta, pues está la indiferencia. Por un lado, en el estudio de Villacampa pues se encuentra que el 37% de los casos en 489 estudiantes que habían sufrido ciberabuso mostraron diferencia, pero hay un porcentaje importante en el que se han sentido molestos, ofendidos, el sentimiento de vergüenza, se mostraban asustados o angustiados. De nuevo, aparece sintomatología depresiva y un elevado consumo de sustancias en menores que han sufrido este tipo de victimización frente a los que no lo han sufrido. En otro estudio de Wells, encontraron que el 61% de los menores de 18 años víctimas de explotación sexual padecían síntomas de trastornos psicopatológicos y en el 68% de los casos compatibles con trastornos recogidos en el DSM-4-TR, en la actualidad DSM-5. En el caso de las chicas, sobre todo depresión, ideas suicidas, intentos de suicidio, conflictividad con los padres, repercusión en su rendimiento académico, y en el caso de los chicos también se repite los síntomas de depresión, ansiedad, fobias y problemas de disciplina en el hogar. Por último, se ha relacionado también en este otro trabajo con síntomas obsesivos compulsivos, depresión, de nuevo ideación suicida. Por tanto, en cuanto a la victimización de los menores en Internet, y para concluir, 4 ideas importantes. Por un lado, que la victimización en menores a través de la red provoca similares efectos en las víctimas que lo sufren en la vida real. Señalar, por supuesto, que es muy difícil encontrar una victimización solo online y que a menudo se mezclan, e incluso a veces es difícil separarlas, que los síntomas más frecuentes son síntomas de ansiedad, de depresión y consumo de sustancias. La especial atención que hay que prestar a la presencia de ideas suicidas y esos intentos de suicidio, y quizá pues lo más importante es que hay que trabajar
hay que trabajar desde la escuela y desde la familia en materia de prevención para tratar de proteger a los menores frente a este tipo de victimizaciones. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Disculpen si al final he ido un poquito rápido, pero es que vamos un poco apurados con el tiempo y no quiero consumir espacio al resto de compañeros. Quedo a su disposición para cualquier cuestión que me quieran plantear y gracias por acompañarme. Muchas gracias, Susana. Pues a continuación vamos a comenzar con la parte referida a los planes de prevención en todo lo que hemos hablado, para tratar de minimizar todas las consecuencias que Susana nos ha comentado. Y nada, lo dicho, darte las gracias, Susana, y el problema es lo rápido que tenemos que ir en este sentido. Yo me voy a encargar durante los próximos minutos, no quiero extenderme más de 15 minutillos, precisamente por eso, porque vamos un poquito apurados de tiempo, en las siguientes cuestiones. Primero, comentar una serie de aspectos relacionados con la victimización en el ciberespacio. Ya que estamos hablando de esta victimización, me gustaría centrarme en por qué existe mayor oportunidad para que las víctimas sufran delitos en el ciberespacio y en concreto los menores, porque los menores son víctimas especialmente vulnerables en el ciberespacio. Las tipologías pues ya nos ha comentado Susana, con lo cual esa parte la vamos a obviar y me voy a centrar sobre todo en los programas preventivos en el ciberacoso, ya que el ciberacoso es pues la tipología que más pueden sufrir los menores en el ciberespacio. ¿Qué tenemos en el ámbito criminológico? ¿Cuál es la importancia de la víctima en el ciberespacio? Pues es fundamental y es capital, porque las víctimas, porque cualquier persona puede ser víctima en el ciberespacio y sobre todo depende no tanto de la motivación del ciberagresor, sino de la propia actividad que realice la cibervíctima. Algo que sabemos en el ámbito de la criminología es precisamente eso, que lo que puede hacer la víctima propicia, bajo las teorías situacionales y sobre todo la teoría de las actividades cotidianas, nos dice que la víctima es la que introduce el ámbito de riesgo y con el uso cotidiano que puede hacer la víctima en ese sentido es precisamente la que pues aumenta los factores de riesgo para convertirse en víctima, con lo cual los programas preventivos con los que debamos trabajar pues son precisamente aquellos en los que consigamos reducir ese ámbito en cuanto a la victimización, ese ámbito en cuanto a las víctimas, a lo que puedan hacer las víctimas, que esa es también la parte positiva del ciberespacio. Ya que las víctimas tienen todo ese poder de decisión, pues también las víctimas van a tener un papel preponderante en la capacidad del guardián capaz. Ahora comentaré un poquito más en profundidad ese aspecto. Otra de las cuestiones en las que tenemos que centrar nuestros programas, porque los programas se deben basar precisamente en el conocimiento empírico que tenemos. No podemos hacer un programa para prevenir cualquier tipología criminológica, en este caso el ciberacoso, no podemos hacer un programa en el que obviemos esas características y obviemos lo que la investigación nos está diciendo. ¿Y qué nos dice la investigación? Bueno, pues que las mujeres sufren más ciberacoso, veremos algunos datos muy deprisa, y que los jóvenes pues tienen mayor probabilidad precisamente por el estilo de vida que tienen y porque pasan mucho mayor tiempo en el ciberespacio. Todo esto lo sabemos a través del test de la teoría de las actividades cotidianas, que es la teoría que más se ha puesto en marcha en el ámbito de la criminología y el ciberespacio, aunque existen muchas otras. Ahora estamos desarrollando diferentes teorías más centradas en ese factor humano, en el que también pues la victimización repetida, la teoría del patrón delictivo y otra serie de teorías situacionales pues están adquiriendo importancia. Y en este caso, la teoría de las actividades cotidianas nos dice que para que se produzca un delito, el famoso triángulo del cibercrimen, que es en lo que vamos a basar nuestros programas de intervención, ese famoso triángulo del cibercrimen nos dice que para que se pueda cometer un ciberdelito, pues se debe dar la confluencia en el ciberespacio de agresores motivados, víctimas propicias y ausencia de guardianes capaces. ¿Qué pretendemos con nuestros programas? Pues, por un lado, conseguir que las víctimas sean menos propicias o, por otro lado, tener una serie de guardianes capaces. Como veremos también, con una serie de aspectos, pero que obedecen más a la prevención situacional, vamos a tratar de disminuir la motivación del ciberagresor en este sentido. Y ese es el quid de la cuestión, en lo que nos vamos a detener. Como decía, esta parte de tipologías pues la voy a pasar un poco más por encima, la voy a obviar, en el que simplemente decir que las redes sociales y los sistemas de mensajería instantánea que podemos utilizar con nuestros smartphones pues son los que hacen que nuestros jóvenes pasen muchísimo más tiempo en el ciberespacio.
que sabemos que los factores de riesgo aumentan cuando son ellos los que cuelgan fotos personales, comentan el estado de ánimo y, en definitiva, pues dejan información personal muy variada. Todo eso sabemos que hace que se conviertan en víctimas más propicias, sobre todo para la tipología de child grooming, ese ciberacoso sexual, que también nos han explicado hace un momentillo. En este caso, deciros que para prevenir, porque donde me voy a centrar va a ser en programas preventivos, no interventivos, para prevenir este tipo de ciberacoso no existen programas específicos, se enmarcan dentro, o por lo menos la revisión que yo he realizado son programas que se enmarcan dentro de otros que son más amplios y que tienen en cuenta pues los factores de riesgo generales en el ciberespacio. Esto nos puede parecer que no es acertado, pero sí lo es en función de una serie de resultados que se han obtenido en investigaciones, por ejemplo, de la Universidad de Córdoba, en las que se ha evaluado el programa Asegúrate, del que voy a comentar después algunos aspectos, y se ha visto que todo lo que trabajemos en este sentido relacionado con todos los riesgos en Internet en general hacen que se disminuya la probabilidad de victimización en este sentido. Como digo, tenemos el child grooming o ciberacoso escolar, tenemos el ciberstalking, que es el ciberacoso genérico. Sobre esto también hemos publicado hace poco un artículo en el que, por ejemplo, vemos cuáles son las diferencias, que está publicado en la Revista Española de Investigación en Criminología, y vemos cuáles son las diferencias entre el ciberbullying como una forma de ciberacoso específico y el ciberstalking como ciberacoso genérico. Vemos que los factores de riesgo en ambos son diferentes dentro de la muestra con la que nosotros hemos trabajado aquí en España. Tenemos diferentes factores de riesgo en función de uno y otro, y por eso, pues, lo que debemos hacer es tener en cuenta esos factores en los diferentes programas preventivos que nosotros podamos poner en marcha. Como digo, tenemos muy poquito tiempo. Me gustaría comentaros que no solo existen dentro de la prevención de este fenómeno, no solo existen los programas educativos, que es donde más me voy a centrar, sino que existen también, ya que es una prioridad política, por lo menos dentro de la Unión Europea, sobre todo la explotación sexual de menores y el abuso sexual de menores, pues lo que existe es una prevención, sobre todo de este child grooming, que decía que no existen programas preventivos específicos. Sobre todo se produce la prevención a través de la colaboración y cooperación entre gobiernos y la armonización legislativa, y también una serie de elementos que se están dando para poder perseguir estos delitos y para poder investigar estos delitos, como puede ser el agente encubierto, el investigador encubierto, los famosos troyanos que en España se han legalizado hace muy poco, para poder utilizarlos, eso sí, judicialmente, poder utilizarlos en investigaciones. Y eso es lo que tenemos en ese sentido. Luego, para el ciberstalking de adultos, que no existe nada, y me gustaría dejarlo aquí, pues existen algunas que otras campañas que son muy genéricas y que tampoco, aparte de que no se han evaluado, la hipótesis sobre la que partimos es que simplemente esas campañas, ese conocimiento no va a funcionar para poder prevenir en este sentido estos aspectos. Y lo que mejor funciona en este caso, pues son las diferentes respuestas que podamos dar desde las administraciones. En este caso es para el ciberacoso y para un ciberacoso muy específico escolar, en el que, por ejemplo, en España todas las administraciones de las comunidades autónomas pues tienen recursos, pero tienen recursos que no se administran a través de un programa específico que esté centralizado, sino que se dejan los recursos para que cualquier profesional de la educación, cualquier profesor, lo pueda utilizar. Algunas están muy desarrolladas, otras menos, como puede ser la Comunidad Valenciana, que tiene un programa específico, el programa Previ, o en Navarra, en el que existe también otro programa del que forman parte diferentes colegios, para el tema del acoso escolar y el ciberacoso, porque al final estamos hablando casi del mismo fenómeno con los datos que tenemos actualmente, y por eso me voy a centrar en ese sentido, en esta respuesta de las administraciones. Sobre todo, existen también iniciativas privadas. En este caso, pues uno de los aspectos que estamos elaborando ahora mismo para una próxima publicación, hemos hecho un análisis de todos esos recursos que existen en las comunidades autónomas y también de los recursos que puedan existir a través de instituciones privadas. Tenemos diferentes instituciones privadas que también están poniendo en marcha diferentes recursos. Y unido a todo ello, para esta prevención existen las herramientas legales, pero hemos comprobado que esas herramientas legales en el ámbito de los menores pues no funcionan como deberían funcionar o como pueden funcionar en otro tipo de ámbitos, y no funcionan porque en muchos casos también se está produciendo una estigmatización y una revictimización durante todo el proceso judicial. Por lo tanto, nosotros consideramos que puede ser más efectivo el utilizar pues diferentes programas
educativos estructurados, como puede ser en España el Cyber Program 2.0, que es uno desarrollado, este programa está desarrollado por la Universidad del País Vasco, que se centra en 25 actividades y en 3 módulos, se aplica en los centros educativos y sobre todo pues la evaluación que se ha realizado del mismo dice que disminuye las conductas de agresión y victimización y también la victimización agresiva, que esa es muy importante, ese fenómeno es muy importante dentro del ciberbullying o dentro del bullying a través de los medios online. Otro de los programas que tenemos es el programa Conred, que está basado en la evidencia, como he dicho antes, y también se ha evaluado y se ha visto que funciona bien. Y la evolución de este programa Conred es el programa Asegúrate, que es el que tenemos en este caso, en el que aquí pues en la diapositiva podemos ver en concreto en qué se centra, que son los efectos de la ciberagresión y sus factores de riesgo. Precisamente lo que hace es disminuir esos factores de riesgo y sobre todo lo que se trabaja pues son las formas de comunicación en las redes sociales y sus implicaciones, la normalización de comportamientos en la red, los criterios para establecer amistades seguras, el cibergossip, el ciberacoso, cibergossip, que es cuando se utilizan diferentes imágenes pues para comenzar esas acciones de ciberacoso, y después el sexting, también se trabaja con el sexting, el uso abusivo de Internet y normas de convivencia. Como vemos aquí, este es un programa, y además es de los últimos que se han puesto en marcha, en los que se ha formado al profesorado para que lo aplique. Y en este sentido, pues parece ser que está funcionando, y también la evaluación que está dentro de este artículo de la revista Comunicar, del programa Asegúrate, efectos en esa ciberagresión, pues sobre todo de la profesora que lo lleva a cabo, que es Rosario Ortega, nos dice que está funcionando en la evaluación que han realizado si utilizamos de manera genérica estos aspectos. Por tanto, como conclusión o como conclusiones debemos incidir en la primera parte que he comentado, en la que la victimización se produce en mayor medida en los menores, en el ciberespacio. ¿Por qué? Porque están más tiempo en ese ciberespacio y por tanto debemos actuar y debemos poner en marcha programas preventivos. Lo que tenemos actualmente, esos programas preventivos pues están muy dispersos, cada comunidad autónoma tiene una serie de recursos que además en unos lugares se aplican mejor que en otros y no se produce a través de diferentes programas que se puedan poner en marcha, como estos que hemos expuesto aquí, el programa Cyber Program 2.0, el programa Conred o la evolución del programa Conred, que es este programa Asegúrate. Y como conclusión final, decir que se debe trabajar cada uno de estos programas en ese sentido, sobre todo conociendo los factores de riesgo y protección para fomentarlos, en este sentido, fomentar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo. Esa es la clave de nuestros programas y que estén basados en la evidencia científica. Y por mi parte, pues nada más.